Bueno, un saludo a todos. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar un minutito de más. Aún está entrando gente. Entonces esperemos un segundito más. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. De nuevo, muchísimas gracias por haberse inscrito a nuestra charla de hoy, por estar de nuevo aquí. Estas charlas se vienen haciendo dentro del marco de la especialización en enseñanza de español como lengua extranjera de nuestra universidad. Y bueno, hemos tratado de hacer como selección en nuestros temas, en las personas que nos han propuesto que quieren venir a hablar, que quieren venir a compartir con los colegas. Y hoy, pues es un tema muy especial, digamos, muy a la moda, que son los emprendimientos. Eh, Nuestra charla de hoy se titula Emprender en L, experiencias en la creación de una escuela de español. Y tenemos una colega muy especial que tiene justamente su propia escuela. Ella es Hasblady Cobos, es una emprendedora colombiana, especialista en negocios internacionales, fundadora y CEO de Glee Spanish School, una escuela de español que queda en Bogotá, que nació en Bogotá hace casi 10 años y que hoy opera tanto presencial como virtual y tiene estudiantes en muchos países, en más de 40 países. Ella ahora nos va a comentar esto. Además de su labor como gestora educativa, Hasblady ha trabajado con organizaciones internacionales, agencias gubernamentales y empresas multinacionales. Es una apasionada por la internacionalización, la interculturalidad y, por supuesto, los modelos educativos innovadores. Su escuela Glee, que ya la podrán mirar en internet, se encuentra en Chapinero, en la zona T. Es un espacio compartido con un coworking y también cuenta con un campus virtual muy bonito, de hecho, y atiende a sus estudiantes por medio de este alrededor del mundo. Bueno, sin más preámbulos, pues nada, Hasblady, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por regalarnos este tiempo. Bienvenida a la Universidad Externada de Colombia. Pues muchas gracias a ti, Liliana, por esta invitación tan especial. Para mí es un honor estar hoy con ustedes en la Universidad Externado y en este espacio de diálogo que admiro profundamente y que siempre hemos tenido la posibilidad de conversar con Liliana en diferentes espacios, principalmente porque impulsa la formación y el crecimiento de los profesionales del L en Latinoamérica y en el mundo, pero especialmente en Colombia. Gracias también por permitirme compartir un poco de mi experiencia y de este camino tan transformador que ha sido emprender en el campo de la enseñanza de español, que realmente es apasionante y que Colombia tiene un gran potencial en ese sentido. Vale, sí, tienes toda la razón. Bueno, Hasblady, arranquemos ya con las preguntas. Los que están aquí en este momento pueden mandarnos las preguntas de momento por el chat. Si hay algo especial, yo trataré de, a medida que le voy preguntando, ir revisando el chat también, como lo hemos hecho siempre. Bueno, Hasblady, para empezar, cuéntanos un poquito sobre tu camino. ¿Qué te llevó a emprender en este mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera? Y digamos, tú como, digamos que no eras de esta carrera, ¿hubo algún momento clave, alguna inspiración en particular
que te llevara a esto, a donde estamos ahora, a donde estás ahora? Sí, pues mi camino empezó sin duda desde mi experiencia personal como aprendiz de idiomas. Eso fue hace mucho tiempo atrás, cuando estudié inglés en Inglaterra, y Mm. ahí conocí gente de todo el mundo. Tenía 16 años en ese momento. Y al conocer tantas culturas y tantos idiomas, y también tener la posibilidad de compartir quién y dónde estaba ubicado Colombia, porque en ese momento era muy poco el conocimiento que tenían de Colombia, fue como una apertura a pensar que así como estaba aprendiendo inglés, podía enseñar español. Después de eso, estudié y trabajé en empresas multinacionales, viajé por más de 31 países porque desde el momento en que tuve esa inmersión intercultural o cultural, quedé con la sensación que necesitaba aprender más, no solo de idiomas, sino de los comportamientos, de cómo piensa cada cultura, cómo se desarrolla, como todo el contexto en cada uno de estos países, y me di cuenta de que el idioma no es solo una herramienta, sino es una puerta cultural, social y emocional. Eso despertó en mí la necesidad de crear un modelo de enseñanza más humano, más cercano y más experiencial. Claro, eso no fue, lo pensé y lo hice, ¿no? Eso tomó casi, puedo Eras decirlo, joven, demasiado sí, chiquita. tomó casi 16 años después. Pero la semilla que estaba ahí sembrada desde ese momento fue madurando con el tiempo, con el estudio, con los viajes y con conversar con diferentes personas. Pero sobre todo cuando preguntas cuál fue el momento clave eh, en este proceso, fue cuando entendí que Colombia tenía un potencial gigantesco para atraer estudiantes extranjeros. Cada vez que yo salía del país y conocía otros países y otras culturas, Mm. reconocía la riqueza de nuestro país en todo sentido y lo admiraba cada día más. Pero en ese entonces, la primera vez que intenté buscar una escuela de español para extranjeros en Colombia no existía en ese momento. Tiempo después, casi 10 años después, comenzaron a surgir las escuelas, pero eran escuelas que hoy en día todavía existen, pero a mí lo que más me llamaba la atención no era solamente enseñar español gramaticalmente, sino que integrar una metodología única que mezclara cultura, ciudad, experiencia de vida de manera coherente. Y así nació la idea de Glee, porque desde mi propia experiencia sabía que cuando aprendes en un contexto inmerso en ese país, la facilidad entre conectar todo ese mundo gramatical, de vocabulario y la fluidez para hablar, que es uno de los retos más grandes en cualquier idioma, se da cuando tú te sientes o cuando perteneces a esa cultura, y es ahí cuando conecta el idioma con toda la experiencia cultural. Claro, bueno, apostaste de todas maneras, porque sí, sí, tú me haces acordar del inicio de las escuelas de español, que efectivamente nosotros en la universidad arrancamos y en ese momento había otra universidad que tenía español para extranjeros, pero no, estoy hablando del 2000, del 2000, Sí, del 2000, de esa época, o sea, hace mucho tiempo, y que la sí, gente de todas maneras pues este país, digamos, uno pensaba siempre, ¿será que la gente se iba a venir a estudiar? ¿Será que la gente sí iba a venir? ¿Será que yo creo que también la gente que le apostó, que bueno, yo digo, yo trabajaba en la universidad y creamos el CEPEX, pero lo mismo, decíamos, no, tenemos que apuntarle a eso, tenemos que apuntarle que sí, sí creemos, ¿no? Uno a veces no se cree que pues al país la gente viniera a estudiar, perdón, a estudiar español siendo y teniendo muchísimas cosas pues ¿con qué, no? ¿Cómo enseñar? Y efectivamente en esa época no había mucha gente tampoco, no había mucho material, no había mucho.
mucha formación docente tampoco, ¿no? Lo hicimos con las uñas, lo empezamos con las uñas. Bien, y digamos a través de mi experiencia sé, porque tuve la experiencia con el CEPEX, iniciamos también desde cero, desde la nada. En aquel entonces empezamos con una compañera que era francesa, que es francesa, y ella se fue después, obviamente. Y la creación de una escuela no es tarea fácil, no es, hay que, uno piensa, ay, bueno, voy a montar mi escuela, y eso es tan bonito, es una historia, es una idea muy bonita y uno se imagina la historia, pues, súper chévere, pero no es fácil. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, ¿cuáles fueron esos primeros, eso me hace preguntarte cuáles fueron esos primeros pasos que diste para para materializar tu idea, perdón. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste a planificar eso? Porque me dices, empecé como desde los 16 años como a pensar en eso, me fui a Inglaterra y pensé, y luego fue pasando el tiempo y ya, ¿cómo fue ese proceso inicial de planificación, de estructuración, Hasblade? Bueno, construir, como bien dices tú, en emprendimiento es algo, es una tarea constante, es una tarea que no es de un solo pensamiento y escribimos y ejecutamos, sino todos los días hay que construirla. Em, yo construí Glee no en un salón de clases, sino más bien con la visión de crear una fábrica de experiencias culturales y lingüísticas. Entonces, desde la posición en la que yo fui estudiante, no solamente de idiomas, sino de otras asignaturas en diferentes países, pude validar eh, cómo era la mejor manera de acercarme a esos posibles clientes. Como tú bien lo dices, cuando yo dije quiero crear una escuela española, todo el mundo me miraba como, ¿en serio? ¿En Colombia? ¿Y cómo vas a enseñar? ¿Pero por qué no Claro. viene una escuela de inglés? Y dije, no, que no es una escuela de inglés, quiero una escuela de español. Pero si todos sabemos español, y les decía, pues sí, pero habrán extranjeros que quieren venir. Y también gracias a que trabajé en una multinacional muy grande, llegaban muchos extranjeros y curiosamente, que no era mi trabajo, pero dentro del trabajo les enseñaba español, les mostraba la cultura. Entonces, eso fue, fue un inicio de cómo comencé a dibujar esa idea y cómo se comenzó, cómo comenzó a tener forma en realidad. Los primeros pasos que di cuando ya la tenía un poco más construida, primero es validar el mercado, precisamente entender quiénes querían aprender español y por qué, ¿no? Porque el mundo es tan grande y tan rico en oportunidades, pero saber quién quiere hacer eso es una parte fundamental para poder comunicar de manera efectiva y atraer esas personas que estudien acá español. El segundo paso fue diseñar la metodología basada en tareas comunicativas y experiencias reales. Y para eso, como de base yo no soy Ujú. lingüística ni tengo una formación En educación o en español como educación, lengua. hice una maestría con la Universidad de Barcelona en enseñanza de español como lengua extranjera y la tesis de grado fue la metodología, Ah, construir toda la metodología de la escuela y allí pues con la ayuda de todos los profesores la construimos y la validamos y pues fue aprobada la tesis. Entonces, no solamente fue un tema de una idea, sino realmente aplicada y validada, y de ahí se diseñó todo lo que existe hoy en día. Una, claro. Perdón, sí. ¿me ibas a preguntar algo? No, 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 sino que mencionas como eso. Yo no era del área y después decidí, bueno, yo voy a armar un negocio, pero yo también tengo que estar empapada de eso, porque digamos que no poder enseñar y eso, que eso ocurre muchas veces. Muchas veces los centros de español para extranjeros o las academias las dirige un extranjero que no es, que no tiene ni siquiera el español como lengua materna, ni como segunda lengua, ni como lengua extranjera, y entonces la llevan en inglés, por ejemplo. En otros países muchas veces los estudiantes se enfrentan,
a tener una persona, o acá mismo, toman como coordinadores personas extranjeras y realmente pues uno dice, y si te falla un profesor, ¿qué? No estaría, si es tu emprendimiento, si es tu empresa, pues tienes que estar dispuesto a, venga, yo dicto la clase. Estaba Claro, pensando en eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? claro. Y yo, desde mi perspectiva siempre he probado yo misma todas las cosas antes de poner a un estudiante a hacerlo o antes incluso de un profesor. Entonces, sí, en mi profesión de negocios internacionales vemos cómo planear, cómo modelar, cómo hacer planes de negocios, pero es muy diferente en el tema de educación. Entonces, sí es importante tener una base de conocimiento sobre el emprendimiento que uno vaya a hacer, porque si no, como dices tú, vas a ojo cerrado y quizás cuando vas a tener en el equipo personas para trabajar, no tienes las herramientas suficientes para seleccionar un buen equipo y poder avanzar. Entonces, eso es muy importante. Otro de los pasos que di fue pensar, ya cuando estructuré, tuvimos la metodología, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a estar? ¿En dónde me voy a ubicar? ¿No? Quiero una casa con típica Importante. colombiana o quiero un edificio o qué quiero, ¿no? Entonces volví a mi idea principal, que Glee es una fábrica de experiencias, un tema de inmersión. Entonces, ¿qué mejor inmersión? Que en esa época, ya en el 2015, estaban en auge los coworkings y me entré a un coworking a hacer los primeros pasos. Como dices tú, yo fui profesora, contadora, abogada, todo en el mismo tiempo, Paseadora, todo, o sea, ahora como todo porque Colombia. tienes que entender como todo el entorno para poder después dirigir y coordinar como a todo el equipo. Entonces, a partir de también del coworking fue una idea estratégica porque habían Mm, muchas empresas ahí, ¿no? Internacionales. Entonces podía crear alianzas, hacer este tipo de conferencias y comenzar a divulgar un poquito más este rubro de enseñanza de español como lengua extranjera que no era tan conocido. Y adicional a eso, pues también hacer alianzas internacionales con agentes internacionales, como empezar a mostrarles que en Colombia también había una oportunidad para los extranjeros. Y bueno, después de esto, formalizar todos los procesos de la empresa, construir los procesos académicos, administrativos, ver qué recursos teníamos, con qué recursos contábamos para poder dictar las clases, cuáles nos servían, cuáles no nos servían. Y ahí empezar a probar el modelo, iniciar con pocos estudiantes, que fue lo que hice al inicio. Como digo, yo también era la profesora, entonces probaba un modelo, funcionó, no funcionó, aprendió más rápido, no aprendió. Y en ese proceso de aprender y ajustar, me di cuenta de muchas cosas, como por ejemplo las nacionalidades, las edades, las profesiones, influían muchísimo en el proceso de aprendizaje de un estudiante. Y ahí fuimos ajustando también toda la metodología y el campo para enseñar. El proceso no es tan lineal, pero sí cada paso fortaleció la identidad de la escuela que tenemos pues hoy en día. claro, claro, claro. Bueno, muy interesante. Sobre todo que pienso yo en el haber hecho la tesis, creo que eso fue algo súper, súper interesante. Nosotros tenemos dentro, en la especialización hay mucha gente que tiene la idea. Es por eso que también dijimos, bueno, los emprendimientos es un tema súper importante, porque hay gente que me dice, bueno, yo voy a estudiar la especialización o la está haciendo y dice, a mí me gusta enseñar, pero la verdad yo sí quiero montar mi escuela virtual o definitivamente me voy a ir y voy a tratar de montar mi escuela presencial. Y realmente es importante eso, como saber, así como tú nos acabas de decir, no, yo monté en un coworking, que era una casa y definitivamente te metiste en un lugar donde de verdad te benefició, ¿no? Porque también lanzarse a abrir a comprar una casa o comprar un piso de oficinas para eso, pues eso es muy riesgoso, ¿no? Y creo que cuando uno emprende, también uno tiene que tener como ser conservador, que llaman, como las inversiones, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, y profundizando, pensando en lo que me acabas de decir, ya como en la experiencia de emprender.
era tomar muchos riesgos. ¿Sí? Pienso en todo lo que me acabas de decir en el proceso y digo, hubo muchos riesgos y que muchos, ¿cuáles consideras tú que han sido los mayores desafíos que enfrentaste o que has enfrentado? Porque para crear pues tu propia escuela, ¿no? Que no veo yo que sean tan fáciles. ¿Y cómo lograste superar? Creo que eso es lo que nos ayuda aquí a toda la gente que está pensando en hacerlo como tú. Bien, yo creo que destacaría, pues han sido muchos en realidad, o sea, Mm, el día a día, mes con mes, cada estudiante, el equipo te trae muchos retos todos los años y ningún año es igual, ¿no? Yo lo llamo esto como una montaña rusa. A veces subes, a veces bajas, a veces te quedas, pero siempre hay muchos retos. Pero digamos que yo podría rescatar tres importantes y tú lo acabas de mencionar. La primera es la sostenibilidad financiera. Yo empecé con muy poco capital. En realidad no tuve financiamientos de capital ángel, no tuve financiamientos con bancos, nada. Simplemente con unos ahorritos que tenía de donde había trabajado, los invertí en mm, lo que yo consideraba importante, que fue el coworking, tener un espacio para poder conectar desde mi punto de vista. Y creo que eso es lo más importante cuando uno emprende y es conectar con la gente, ayudarse, decir no puedo, no sé, y eso va generando esos lazos, porque en el principio o al principio la realidad es que uno no tiene muchos recursos financieros. claro. Entonces, es muy importante eso, especialmente en los primeros años. Y bueno, para nosotros que vivimos la pandemia fue un momento supremamente crítico y ahí es donde es importante saber manejar esos recursos y saber manejar esas alianzas que le hace uno, esas conexiones, porque de ahí uno se apoya con las personas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque normalmente cuando uno quiere emprender y tiene muchas ideas, siempre piensa que lo mejor es hacerlo solo. Y sí, digamos que puede emprender solo, pero es muy difícil ese camino solo. Es el miedo de que de pronto la persona que esté al lado de uno tome la idea y la realice, siempre va a existir, pero la realidad es que la idea que uno tiene solo la tiene uno y sabe cómo la va a desarrollar. Pueden haber muchas ideas similares, como lo Mm, ven hoy en día. Tenemos muchas escuelas de español en universidades y también privadas como nosotros, pero todas tenemos un valor que nos diferencia y sí, cuando nos de unimos acuerdo. podemos crecer mucho más que si lo hacemos solos. Entonces, en esa sostenibilidad financiera es muy importante crear esas redes que lo apoyen a uno para ir avanzando poco a poco. La construcción de un equipo docente sólido es supremamente importante y comprometido con una metodología propia, o sea, la que en este caso GLI creó para sus estudiantes. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros estamos, y lo hablo desde la parte empresarial, estamos vendiendo Mm, un servicio hacia personas, que conectamos persona con persona. Entonces no es como voy a comprarme un par de jeans. En algún momento me llegarán el par de jeans y lo puedo comprar online y lo puedo esperar. En este caso, también puedes comprarlo online, pero la persona está esperando otra persona. Entonces ahí se vuelve mucho más importante y más delicado en la construcción de un equipo docente sólido, comprometido, responsable, honesto. Entonces es supremamente importante. Y lo tercero, en el mundo en el que vivimos hoy, es el posicionamiento digital, porque nosotros no competimos solamente con Colombia, no mm, competimos con las escuelas que tenemos al lado, sino competimos globalmente. Estamos compitiendo, por ejemplo, contra Costa Rica todo el tiempo. Costa Rica ha crecido impresionante en escuelas de español porque para los
Por ejemplo, los estadounidenses es un paraíso ir a Costa Rica. Entonces competimos Costa Rica, Guatemala con Antigua, competimos contra México y especialmente con nuestros grandes mentores que es España. Entonces tenemos que pensar global y en ese Claro, pensamiento global pues debemos tener un posicionamiento digital. ¿Qué me implicó estos retos? Disciplina, hay que tener mucha disciplina, aprender a delegar, invertir en tecnología y hoy en día es un poco más sencillo. Crear siempre procesos medibles y tener la claridad estratégica hacia dónde quieren llevar ese emprendimiento, incluso en los momentos más complejos, como por ejemplo el que nos pasó a nosotros en pandemia, ¿no? A todo el mundo, pero que nadie lo esperaba. ¿Cómo podemos superar esos retos en momentos complejos? claro, claro. Uy. Sí, 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 sí. Y además hablas de los países y uno dice, bueno, ¿y qué me diferencia a mí, no? ¿Cómo voy a sacar mi escuela? Como tengo tantas, sí, Costa Rica, no había ni siquiera pensado, pero sí, efectivamente el turismo y todo lo que tienen, la seguridad que a nosotros nos juega un poco en contra, ¿no? Pero bueno, tú decías la escuela es virtual y perdón, la escuela funciona virtual y funciona presencial. Tú tienes las dos modalidades. Y yo Correcto, creo sí. que ahora digamos que la mayoría, a ver, de los estudiantes de la especialización, muchos siempre dicen como, yo voy a arrancar la escuela virtual, a mí me interesa más tener, digamos, no invertir en lo que tú comentaste, una cosa física, una casa, un coworking, pues de momento cuando la gente no tiene mucho flujo de dinero, pues obviamente piensa, voy a hacerlo virtual, ¿cierto? Pero la virtualidad no es solamente como crear la escuela, sino también como clave en tu programa. Tú dices, bueno, yo funciono de las dos maneras. ¿Y cómo ha sido eso? Cómo creo que le interesa mucho al público, es cómo ha sido de llevar una escuela al entorno virtual, al entorno online. Eso tiene ventajas, desventajas que has encontrado, o sea, ¿qué has visto en ese modelo tener las dos modalidades? Bueno, en el mundo que vivimos de hoy es una superventaja, ¿no? Sí. Pero también tiene unos retos muy importantes. Entonces, las ventajas es que no existen barreras, podemos, o no existen fronteras más bien. Podemos llegar a estudiantes de cualquier país. No importa la nacionalidad y no importa qué tan lejos estén. Entonces, nuestro mercado, hablando en negocios, nuestro mercado no es solamente los que llegan a Colombia o los que tienen el pensamiento de ir a Colombia a estudiar español, sino que nuestro mercado se abre tanto que es cualquier persona del mundo que tenga la intención de aprender español por las diferentes razones que tengan. Entonces, es una ventaja que años atrás no teníamos, ¿no? Segundo, podemos ofrecer continuidad incluso cuando el estudiante viaja o vuelve a su país. Normalmente, a pesar de la virtualidad, eh, no es comparable tener una inmersión real con Mm. la gente de frente que virtualmente, pero sí es un camino en doble vía. ¿Por qué? Porque si hay alguien que viene al país, estudia un periodo de tiempo, ya lo conoce, conoce la metodología y no va a querer mm, como parar el proceso de aprendizaje, así que vuelve a su país, vuelve a sus cosas y sigue. Y al contrario, cuando se unen en la modalidad virtual, están aprendiendo sobre la cultura, conoce a su profesor de cerca y le da la curiosidad de venir a Colombia. Ah, Entonces sí. es en doble vía y ¿Eso te es ha pasado? excelente. Me ha pasado y me pasa Las dos vías. constantemente, sí, porque la conexión que uno genera con el estudiante es lo que yo le digo a mi equipo. Es tan cercana, pero tan limitada que hay que saberla manejar, ¿no? Porque uno se vuelve muchas veces el confidente del estudiante, el amigo, pero hay un límite. Pero esa relación cercana le permite esa movilidad de la que estoy hablando.
Permite personalización, claramente, flexibilidad y, por supuesto, escalabilidad del contenido. Entonces, no solamente es pensar en la virtualidad como dar clases uno a uno o dar clases en grupo, sino crear unas plataformas que hoy en día existen muchísimas, pero hay también muchas oportunidades de negocio que se pueden identificar de cómo yo puedo personalizar esa plataforma para entrar en ese nicho de mercado puntual y vender clases pregrabadas con ejercicios, con contenido, que es lo que nosotros hacemos en Glee. Eso es como a grandes rasgos las ventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? Como tenemos la competencia mundial con muchas Mm, escuelas, la retención de ese nuevo cliente que nos llega requiere más acompañamiento que uno que viene presencialmente y conoce y siente y entonces, como hablamos, la química ahí se conecta más rápido. En lo virtual no, en lo virtual la gente está como todos nosotros buscando, pregunta, analiza y la decisión puede tardar un poco más. ¿Qué hace que un estudiante, o lo que yo he comprobado, que un estudiante se decida más rápido por estudiar con nosotros y no con otra escuela? La rapidez y la claridad con la que contestemos las preguntas por correo o por WhatsApp. ¿M? La otra es que el diseño pedagógico debe ser impecable para mantener la atracción con los estudiantes. Como hay tantos diseños pedagógicos, como a veces se masifica, por ejemplo, yo lo veo mucho en redes y en eso se masifica el decir que puedes hacer clases conversacionales y que se enfocan en la comunicación. Claro, eso es importante, pero detrás tiene que haber un recurso pedagógico, académico. No solamente es hablar por hablar, ¿no? Sino debe tener un plan académico detrás. claro, Entonces, eso es lo que hacen en general los docentes que no tienen formación. Cuando uno arranca y uno dice como, ay, yo puedo, yo hablo, yo puedo, entonces creen que conversar, conversar y la gente va a aceptar eso. es que yo he tenido estudiantes que llegan a clase y después de las clases que tienen le dicen, "Ah, oh, yo no sabía que sí había una estructura detrás, porque a mí me enseñaron simple decir o aprenderme las oraciones, pero sin una explicación de por qué es de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que sí, una de las grandes desventajas virtuales es que tenemos mucha competencia y hay, como en todas las industrias, hay personas que utilizan esas ventajas y nos ponen en desventaja porque están dando clases que no están estructuradas. Entonces, no por decir la lucha, sino más bien como el trabajo que nos toca hacer a nosotros los Mm. profesionales en esto es mayor para poder mostrar que sí hacemos las cosas de manera correcta. Y una última desventaja, esto va ligado como también a las generaciones. Hay mercados, sobre todo europeos, en donde la mayoría de estudiantes son adultos mayores y la tecnología juega en contra, porque es un desafío para ellos poderse conectar cuando uno comparte pantalla, hacer juegos, este tipo de cosas a veces es un reto y le toca a uno manejar la clase entre enseñar tecnología, cómo utilizar las herramientas a través del español. Pero también es maravilloso porque sin querer, a través del español estás enseñando otras habilidades a tus estudiantes. Claro, Entonces, claro. pero también juegan contra porque los estudiantes a veces se frustran, ¿no? Y tengo casos también. Y al final dicen, no, yo no pude con el computador, yo no pude con el Zoom, yo mejor voy a Colombia Sí, o yo voy a hacer un curso presencial, ¿no? claro. Entonces, eso puede impactar. Pero Eso, dime. sabes que eso también ocurre con la gente que quiere formarse. Hay gente que, digamos, ya tiene cierta edad, dice, yo ya hice en mi vida tal y tal cosa en mi carrera y quiero formarme como docente de español y muchas veces no conoce la tecnología, pero yo creo que eso también nos pasa a todos los docentes que tenemos cierta edad,
y que llegan nuevas cosas y tenemos que estar detrás de lo que llegó. Y uno dice, si no estoy con eso, lo que ocurrió en la pandemia. Yo recuerdo que en la universidad muchos profesores de derecho ya mayorcitos, digámoslo así, mayores, decían, pero yo cómo pongo la pizarra, yo voy a poner acá un tablero acrílico y cómo hago para compartir pantallas. O sea, se nos vino esa era y uno quedaba como, "Ah, Dios mío, bueno, pues hay que aprender a usar Zoom, Teams o la plataforma que fuera y claro, eso también. Y en la formación de docentes pasa lo mismo. Hay gente que dice, pues puede, por supuesto que puede aprender a enseñar español, pero si son cosas virtuales como las que tenemos nosotros, formaciones virtuales, pues claramente ahí si no maneja la tecnología hay unos requisitos mínimos, pero digamos que a veces uno dice sí, sí maneja, pero hay gente que quiere escribir encima de un PDF y uno dice, no, espere, eso no puede hacerlo, eso es solo para lectura y no puedes completar. En fin, y resultan siendo muy buenos, resultan aprendiendo, pero eso le juega a uno como en la paciencia y en que la otra persona no se vaya a frustrar. Tienes toda la razón, de acuerdo contigo. Sí, De pero acuerdo. en general la virtualidad nos permitió profesionalizar procesos, como lo acabas de decir, y tener un impacto global. O sea, Sí. así como lamentablemente Colombia se conoce por lo que todos sabemos, tenemos la oportunidad nosotros de darla a conocer por lo que realmente somos, profesionales altamente calificados con un español, no podemos decir que el mejor del mundo porque no se puede decir, pero sí con un Bien español apetecido. apetecido, neutral, con un país maravilloso, con muchísimas experiencias, una riqueza increíble. Entonces, el mundo, o sea, el impacto que nosotros podemos generar a nivel global es todo y lo tenemos, digamos, a la mano a través de la virtualidad. Claro, claro, claro. Bueno, y para la gente que está, voy a ir más rápido porque se nos agota el tiempo, y tenemos muchas, pues no, la gente no ha preguntado, pero seguro va a preguntar, hablando de ese ámbito virtual, así como las cosas rápidamente, Leti, las cosas, los elementos fundamentales para el éxito de una escuela, la gente que quiere hoy virtualidad, solamente se va a montar una escuela virtual, algo que la diferencia de los demás, que como, danos unos tipsitos de esto. Bueno, yo puedo hablarles tres aspectos diferenciales Mm, basado en todo lo que hemos hablado. Y es, primero, es una metodología clara, creíble, perdón, medible y coherente, no improvisada. O sea, todo lo que hemos dicho mm, anteriormente es fundamental porque todos nos damos cuenta cuando alguien está improvisando y más en una clase. O sea, no importa el idioma, se nota. mm. Entonces, cuando queremos realmente poner nuestra marca, tenemos que hacerlo bien y para eso necesitamos lo que acabo de mencionar. Segundo, creo que un modelo de experiencia que conecte idioma, cultura, ciudad y emociones. Ustedes pensarán, pero bueno, virtualmente, ¿cómo podemos hacer una experiencia así? Si simplemente es sentar y dictar una clase y de pronto hay muchas herramientas y virtuales que nos permiten hacer eso, pero ahí está la creatividad del profesor. Ahí es donde debe salir esa creatividad. Por ejemplo, nosotros hacemos experiencias culturales en Colombia, pero eso las ponemos virtual. ¿Qué quiero decir con eso? Hacemos catas de café virtualmente, hacemos catas de cacao virtualmente. Entonces las personas pueden conectarse, tienen sus kits que nosotros previamente les hemos mencionado que necesitan. Hemos hecho hasta patacones, ¿no? Con cacao virtualmente, porque casi hoy en día y gracias a la globalización podemos encontrar patacones Sí, o plátano, plátano. plátanos hasta en Suiza, o sea, en todos lados. Entonces podemos crear esas experiencias. Debemos, ahí sí como es un dicho ya Hacer el muy, esfuerzo, sí. hacer el esfuerzo y pensar por fuera de la caja porque sí se puede. Gracias a la globalización sí se puede. Se pueden Y hacer muchas un cosas. tercer punto importante es un servicio altamente humano. Sé que hoy en día la inteligencia artificial está apoderándose de todos estos temas, pero
no hay como que puedan hablar con una persona directamente y eh, pueda sentir que no está hablando con un robot, ¿no? Hay un momento en el que sí es importante ahí. Y es importante también que cada estudiante se sienta visto, acompañado y celebrado. Por eso, y si ustedes pueden revisar las estadísticas de las apps de aprendizaje de español o de idiomas, tienen un alto, cuando salen, tienen una alta inscripción, pero después de un momento cae porque no hay ese compromiso con alguien, sino es una máquina que te está contestando todo el tiempo. Ahora, es funcional, pero finalmente somos humanos, vuelvo a Mm, decir, y necesitamos ese contacto. contacto, sí. Entonces, hoy en día, yo pienso que las escuelas en general de español no compiten solo por enseñar gramática, sino compiten por transformar esa experiencia de aprendizaje. Vale, estaba pensando, te iba a preguntar sobre los perfiles de los estudiantes, pero bueno, tengo entendido que tú tienes como muchos perfiles virtuales y presenciales. Y más bien paso a otra pregunta que estaba también pensando y era sobre los docentes, porque digamos, acá hay mucha gente dentro del público que quiere quizás hacer un emprendimiento con escuela, pero también dice, yo quiero primero ser profesor, ¿cierto? Entonces pensaba en qué tipo, a quiénes contratas en tu escuela, quiénes son esos profesores que trabajan en Glib. Bueno. La mayoría no, todos tienen formación en L, tienen diplomados, maestrías, pero tienen, o sea, es un requisito indispensable tener la formación en L. El título universitario es muy importante, pero no es tan fundamental, porque quiero decir eso, porque tengo profesores como yo, administradora de negocios internacionales, he tenido biólogos, he tenido, em, por supuesto, filólogos, lingüísticos, he tenido de muchas carreras, pero lo más importante es la formación. Sin esa formación, no tienen las herramientas para enseñar nuestro idioma como segunda lengua, ¿no? Luego la experiencia con estudiantes internacionales o experiencias internacionales, porque es muy diferente enseñar español a un extranjero. No, he recibido a veces hojas de vida que son profesores de español en colegios. Mm, Tienen el conocimiento, ¿sí? Y tienen la estructura, pero les falta, por ejemplo, la formación en L, porque la enseñanza es diferente. Y lo otro es que los perfiles de los estudiantes son diferentes. Entonces hay que entender un poco esa cultura internacional para poder adaptarla y hacer mejor estas clases de español. Competencias digitales, por supuesto, porque claro. estamos en este mundo digital. Una personalidad cálida, creativa, adaptable, pero sobre todo pasión por enseñar desde la cultura. O sea, si no tenemos pasión, no tenemos nada, Liliana. De verdad, he encontrado, o sea, en estos 10 años que llevo, he podido identificar eso. Si el profesor enseña solo por enseñar, no va a conectar con los estudiantes. Si el profesor realmente tiene la pasión, va a estudiar para sus clases, las va a preparar y se las va a, como decimos en Colombia, se las va a gozar. O sea, va a tener una experiencia inolvidable y eso se va a transmitir a los estudiantes. Claro, Y es, finalmente estamos en Colombia y promocionamos Colombia. Entonces, los docentes deben ser embajadores de Colombia, no ese es el solamente país que tú, profesores. sí, a ese país le apuntas, tú eres colombiana, aquí le apuntas a Colombia. Sí, por supuesto, Vale, es lo que he trabajado durante todos estos años con Colombia. claro, claro, claro. Bueno, estoy segura que pensando en lo que cuentas, porque es muy emocionante, uno dice como, bueno, ¿cómo empezar, no? Yo creo que esto es bien interesante todo lo que nos cuentas y pensando eso, porque sí, yo tengo estudiantes que han montado ya escuelas virtuales y uno cree que es fácil, uno cree que es como, ay, yo ya quiero mi escuela, entonces monto una plataforma bonita, pero de verdad que así como tú, he visto también personas
Mejor dicho, le han metido la ficha duro así, dicen, no, eso no es tan fácil. Sobre todo porque es que tú también hablas de material y metodología y plataforma, que en eso no piensan muchos de los que piensan, de los que quieren montar la escuela, ¿no? Dicen, bueno, yo de pronto monto una escuela y más bien presencial y siempre yo, pero bueno, hay que hacer contratación, hay que pensar cómo le pago a los profesores, si hay español con fines específicos, si quién es el que está al frente. O sea, tú has contado una cantidad de cosas bien interesantes, ¿no? A quién le enseño, quiénes son mis estudiantes, a quién voy a contratar, qué material les doy, qué plataforma tengo yo muy bien montada a lo que le he invertido para dictar las clases, ¿no? Entonces, claro, sé que aquí hay mucha gente que está pensando en ese emprendimiento también, decir, bueno, ¿cómo dicto la clase? Entonces, como que, aparte de lo que nos has contado, ¿qué otros recursos y herramientas nos recomiendas para la gente que quiere empezar en ese sector? ¿Qué Bueno, yo les formaciones? recomendaría, ¿Qué podemos hacer? Sí, como qué punticos especiales de los tuyos, tus tips? bueno, yo creo que todos deberíamos tener una formación en gestión y en administración. Sí, Un hay cursos cursito, por todo lado que uno le... Dime. un cursito de gestión, sí. O sea, una formación chiquita al Sí, menos. de verdad. Sí, porque normalmente los emprendimientos se caen por eso, porque Mm, cuando tú ves otro emprendimiento y va evolucionando, crees que simplemente es tener la idea, poner el dinero y ponerlo a funcionar, ¿no? Es como los tres factores que normalmente uno piensa, pero la realidad es que detrás de eso hay un pensamiento, hay una planeación estratégica, una planeación financiera, que no tiene que ser la super planeación, ¿no? Sino son conceptos básicos mm, que van a permitir que esa idea de negocio o ese emprendimiento de escuela pueda funcionar. Lo segundo es que no hay que pensar en que todo lo vas a hacer de una vez, ¿no? Que tengo que tener todo listo, entonces todo el material, toda la plataforma, todo, porque eso es muchos recursos financieros, pero sí por lo menos em, tener de verdad el conocimiento básico de cómo hacer un plan de negocios. Y de verdad existen muchas instituciones que abren cursos en ese sentido para poder planear de mejor manera eso. Lo segundo es definir un nicho claro, porque cuando nosotros pensamos en dictar español, decimos, no, pues el mundo, todo el mundo, la gran mayoría del mundo no habla español, ¿no? Entonces tenemos chinos, australianos, europeos, americanos, canadienses. Claro, es una oportunidad grandísima, pero como dicen, no querer abarcar todo porque no vamos a poder con todo. Entonces, si yo tengo unas habilidades específicas como profesor, por ejemplo, a mí me gusta la música y yo sé tocar un instrumento musical, ¿por qué no montar un curso a través de la música para enseñar español? Es un ejemplo, es utilizar sí, las sí, sí. habilidades que uno tiene y hay muchos cantantes, hay muchas escuelas de música a las que podríamos llegar y es un nicho específico y claro. Entonces, eso es muy importante. Lo tercero es crear contenido propio. Y eso es una ventaja grandísima para nosotros en Colombia, porque el contenido que pues ahora se ha desarrollado muchísimo más, pero sigue siendo los textos guías son de España. Y aunque ellos también han evolucionado en poder ponerlo en Latinoamérica, ¿no? Contextualizarlo, Sí, pues nada mejor que tener nuestro propio contenido que los diferencie. Invertir en digitalización es súper importante. No necesitan un claro. capital muy grande, pero sí para controlar los procesos, para tener flujos de procesos más claros y más rápidos para los estudiantes. Si son solamente ustedes creando la escuela solos, pues ustedes tienen que mostrarse como unos profesionales con alta calidad. Si ustedes tienen docentes, pues deben cuidar su equipo
a Mm. todo dar porque es el corazón del proyecto. Sin docentes no pueden dictar clases, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Y sobre todas las cosas, persistir, porque el crecimiento en educación es gradual, pero sólido. O sea, tienen que seguir y seguir. Si al primer intento no funcionó, no se desanimen, más bien revisen qué no funcionó y sobre lo que no funcionó aprendan y continúen. Entonces, no, es que no a todo el mundo le gusta la clase de guitarra, pero entonces lo puedo combinar con batería, no sé, es un ejemplo. Entonces me alío, vuelvo a las alianzas con alguien que sepa de batería, puede que esa persona no sepa dictar Ujú. español, pero yo sí. Entonces, esa persona es el experto en tocar batería y yo le voy a explicar a mi estudiante a través de una ficha y una pedagogía de música, la batería. Es como yo he construido mi metodología a través de las Claro. experiencias. Claro, claro. Yo lo que veo es que bueno, tú llevas mucho tiempo con tu escuela y también por eso me parecía interesante. Porque digamos que para mí tú eres como las grandes ligas. Es que tienes una plataforma virtual, vives en otro país, estás aquí y allá, tienes presencial, tienes virtual, tienes material propio que creaste. Yo me imagino que también te basas en materiales, pero mira, tú dijiste pues también que eso es otra profesión. Crear material es una cosa muy difícil. Eso es una de nuestras materias que tenemos y de verdad que eso es algo que uno dice, uy, ese camino es lindo, pero cuando uno se enfrenta a crear material, pues tú ya sabes lo que es, ¿no? Hay mucho para trabajar, pero también me estás diciendo, la escuela tiene su propio material. Entonces, claro, es que tú tienes ya de todo, o sea, tú tienes un poco de todo, que yo creo que muchas escuelas no lo tienen, la mayoría de las escuelas no lo tienen, no están tan bien conformadas, ¿no? Tú pensaste en tu tesis como en todo, todo, el grupo de profesores, el perfil que quiero tener, desde dónde voy a actuar, la virtualidad, el material. O sea, aquí estamos de verdad frente a algo que realmente felicitaciones. Y Muchas gracias, Liliana. Pero eso acá no ha hay, sido como de un día claro, de para la otro. noche a la mañana, no, yo veo un trabajo grandísimo. Francisco nos pregunta y dice, mis preguntas son las siguientes, para quienes no tenemos formación en materia de negocios, ¿cómo podemos eh, comenzar a crear y a organizar una propuesta de valor única? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo podemos autoevaluarnos para identificarnos como docentes calificados? Esa te la puedo contestar yo. Sí, yo creo que la segunda, Lili, tú puedes contestarla mejor que yo. La primera es lo que acabo de decir, es basado en tu experiencia, Francisco, y gracias por la pregunta. Es yo como docente, como profesional y como persona, ¿cuáles son mis mayores habilidades? ¿Sí? Yo partí de ahí, mis mayores como Haslady Cobos, mi mayor habilidad es la interculturalidad y la creación de experiencias. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo, es yo como persona tengo qué habilidades sobresalen de los demás y sobre eso puedo crear esa propuesta de valor única que me va a diferenciar de los demás. Hoy en día todas las escuelas tienen experiencias culturales. Eso es así. Pero yo puedo decir que, por ejemplo, yo lo pensé, dije, bueno, todas ofrecen jardín botánico, todas ofrecemos lo mismo. Y dije, yo quiero diferenciarme en algo. Y vuelvo al ejemplo de la música. A mí me gusta mucho la música y dije, bueno, quiero hacer una experiencia muy colombiana, muy única a través de la música. Y en esa búsqueda de alianzas y en esa búsqueda del propósito que uno quiere, tengo una alianza con Río Grande, que es la Escuela de Música de Carlos Vives. Y nosotros llevamos los estudiantes a una clase de música con los músicos de Carlos Vives y les hacemos el recorrido por Gaira, que es, o por, sí, por Gaira, que es toda son las oficinas donde se produce la música de Carlos Vives y en muchas ocasiones Carlos Vives aparece. Entonces, no es casualidad, es intencionalidad y es como yo desde mi propósito, desde las cosas que realmente me mueven a mí, cómo puedo volverlo una propuesta de valor única. Claro.
claro, claro. Muy interesante. Sí, cómo se inventa uno para hacerse diferente, sí, para diferenciarse y cómo busca eh, otros caminos, ¿no? Para llevar a los estudiantes. Francisco, yo quisiera contestarte cómo podemos autoevaluarnos y pues obviamente, Hasblady, si nos quieres ayudar, cómo identificarnos como docentes calificados. Yo creo que hoy en día, eh, digamos que hay tantas formaciones y tantas formaciones virtuales, porque eso también nos trajo la pandemia. La pandemia nos trajo cosas muy buenas, hay que mirar de lo malo a lo bueno, como dicen por ahí. Y la pandemia nos trajo, y yo sí creo que por más de que hablemos español, siempre digo yo, uno no puede, uno no tiene las herramientas para lanzarse a dictar una clase. Y es lo que yo digo cuando un profesor de francés o de inglés viene y dice, sabe que es que yo también quiero dictar español. Y con una simple, que uno le diga, venga, dícteme esta clase, este temita, que un docente formado tiene que conocerse medianamente y general el programa de cada nivel, no lo va a poder dar. En general, dicen, sabes que yo no puedo dar ese tema. Y ahí es donde uno le dice, no, esto hay que estudiarlo. Esto no es que porque tú hablas puedes venir, venir a dar clases. Y yo creo que ahí sí están las formaciones. Yo creo que las formaciones, aquí a nuestra especialización, a nuestro diplomado, el externado, viene gente, abogados, ingenieros, médicos, gente que dice, yo quiero cambiar el rumbo, pero obviamente no puedo dictar una clase porque no tengo ni idea cómo es la gramática, cómo es la pedagogía, cómo hacer material. O sea, hay que, sí, yo creo que eso sí, formarse. Y creo que yo que la evaluación, la autoevaluación, pues pienso yo que es la experiencia. Cuando uno no cuando uno termina una formación, yo siempre sugiero arranquen con niveles básicos para entrar como a mirar cómo es ese contacto, ya sea virtual o ya sea presencial, pero arranquen con niveles básicos, ya tienen las herramientas, láncense a dar, sufran un poquito las primeras clases porque también lo digo, a mí también me temblaron las manos y los pies y sudé mucho en la primera clase, pero como uno va preparado, el estudiante lo percibe, así como siempre también digo, pónganse en el lugar contrario cuando ustedes aprendieron una lengua. Uno sabe cuando alguien viene a enseñarle inglés, francés, alemán, un idioma, y que dice yo sé dictarlo y resulta que no es un buen profesor porque no está formado. Entonces yo creo que ahí viene ese tipo de autoevaluación. Es como, bueno, ¿cómo voy yo, no? ¿Cómo va mi proceso? Venga y obsérveme la clase y dígame en qué estoy fallando, cómo hago. Yo voy a observar también la clase, ¿no? Yo voy a observar una clase de un profesor o le sirvo de monitor o para irme formando y fortaleciendo mis habilidades y como formándome y cada vez poder dictar clases, pues de eso, de cultura, de conversación, con un contenido, pues obviamente pedagógico, ¿no? Con un fundamento académico y pedagógico. Creo yo que sería eso. Entonces, Yo complementaría todo lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo, es el mejor evaluador de docentes es el mismo estudiante. Y es lo que yo le digo a mis docentes. ¿Qué tanto aprende el estudiante en el tiempo que está con el docente? ¿Sí? Ese es el mejor evaluador. Porque uno puede, vuelvo a decir, hay muchos factores, nacionalidad, edad y bueno, otras cosas que pueden afectar en el proceso de aprendizaje, pero ahí está en el docente la recursividad, la pasión, la motivación para hacer que ese estudiante pase de un nivel del punto A al punto B en ese proceso de aprendizaje. Y esa es de las mejores autoevaluaciones que puedes tener, más bien es la evaluación del mismo estudiante. Y sí, es, es bien importante, valga la redundancia, pero sobre todo el estudiante extranjero lo va a decir siempre. Entonces es un punto a favor, porque ellos cuando no les gusta algo, cuando no se sienten cómodos, lo van a decir, así como cuando lo está haciendo muy bien, también lo van a hacer. Entonces, de eso acuerdo. es algo adicional a todo el proceso de autoevaluación. Sí, 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 sí. Vale, aquí Macarena pregunta, dice, ¿cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar en términos de equipo de trabajo? ¿Y cómo ha cuidado lo que se llama el corazón de la escuela? Esa es la primera pregunta.
Y la segunda dice cómo ha logrado hacer alianzas con organizaciones como las que mencionaste de Carlos Vives. ¿Qué otras alianzas has hecho hasta ahora? Bueno, Bueno, uy, ese reto del equipo de trabajo sí que es un reto. Es de los mayores retos porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos diferentes objetivos, metas, propósitos y diferentes formas de ver la vida. Pero yo creo que lo que ha mantenido mi equipo, o no puedo decir que ha mantenido todo el equipo todos estos años, por lo mismo, rota, porque tienen otras oportunidades, porque somos seres humanos. Pero creo que el mayor reto que he enfrentado con mi equipo es mantenerlo enamorado de Glee. Ese es el mayor reto. Cuando enamoras a tu equipo no dejas, como les digo yo, no es Hasblade y Cobos hablándoles, no es Hasblade y Cobos diciéndoles qué hacer, es la organización y el propósito para lo que estamos trabajando. Ustedes ni siquiera trabajan para mí, trabajan para los estudiantes. Yo simplemente soy una persona que organiza y les organiza las clases y busco los estudiantes, pero claro. realmente no están trabajando para mí, están trabajando para Colombia y para los estudiantes. En ese sentido, te contesto la segunda pregunta, es cómo he cuidado el corazón de la escuela, es nunca perdiendo el propósito y siempre siendo correcta y coherente desde el inicio hasta el final. Y algo muy importante para mí es la palabra. Entonces, con cada cosa que prometo, tanto a mi equipo de trabajo como al estudiante, se cumple. Y sobre todo, entendiendo la contextualización que tenemos estudiantes extranjeros y ellos tienen unos parámetros muy diferentes. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, el propósito de Glee, el corazón de Glee, siempre ha sido mostrar a Colombia de una manera diferente para poder llegar a otras culturas y a otros países que nos conozcan, no por las malas noticias, sino todo lo contrario, por las buenas. Entonces, si no pierdes nunca el propósito de vista, siempre el corazón de tu emprendimiento va a estar ahí. ¿Cómo logra hacer las alianzas? Tocando puertas. O sea, le toca a uno quitarse como esas propias barreras que se pone uno, no, ¿cómo voy a ir a hablar con esa gente si yo soy un puntito en el espacio al lado de Carlos Vives, ¿no? Que es lo que uno pensaría, Claro. o lo que soy en realidad, un puntito al lado de Carlos Vives o de estos grandes artistas. Tocar no es entrar, pero vale la pena. Uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, claro, vuelvo al como inicié la conversación, crear conexiones, o sea, conectar con la gente, no importa, uno no sabe con quién está hablando hoy, qué sé de hoy, va a conectar con el de mañana y el de pasado y se lo va a presentar. Entonces, yo los invito para hacer esas alianzas es perder el miedo a contar las ideas. Porque vuelvo a decir, las ideas las tiene cada uno y cada uno sabe cómo desarrollarlas. A mí me han copiado en la escuela, pero al final no han podido lograr hacerlo, porque quien tiene la idea es quien ha trabajado en ella durante mucho tiempo. ¿Qué Ujú. otras alianzas he hecho hasta ahora? Pues he trabajado con las embajadas actualmente, tengo alianzas con el ProColombia, pero de Brasil que se llama Apex Brasil. Con ellos hemos trabajado con más de 350 empresas brasileñas que han viajado por toda Latinoamérica y nosotros los hemos entrenado a través de nuestra plataforma virtual para que puedan llegar a las ruedas de negocios para hablar, por lo menos presentar sus servicios o sus productos de manera correcta en español, entre otras que hemos hecho con ahorita cuando me preguntan eso se me olvida y cuando vuelvo a ver a mi portafolio yo, ay, este y este. Pero son ese tipo de alianzas que uno debe pensar siempre eh, en grande, en realidad. Normalmente pueden decirte, a mí me han dicho muchas veces que no,
Pero puede ser que digan no ahora porque no es el momento, pero bueno, mañana puede decir que sí porque es el momento. Entonces es siempre intentar tocar la puerta. Súper. Gracias, Lady. Bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. ¿Qué mensaje te gustaría, para terminar, compartir con... Yo sé que, bueno, has tenido muchos profesores has tenido bastantes profesores de nuestra especialización, que es virtual. Nosotros hemos hecho cosas juntas, hemos compartido. Bueno, esto no es no solamente, digamos, esta no es la primera vez que hacemos cosas como estas. Y sí me gustaría que aquellos interesados en nuestro programa virtual, de nuestra especialización, que, ¿qué te gustaría compartir con ellos? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les recomienda? Bueno, pues me gustaría decirles que el mundo del L es mucho más que enseñar un idioma, es acompañar procesos humanos, es abrir puertas culturales y realmente es crear puentes entre personas, países y perspectivas de vida. Es un mundo fascinante para quienes nos gusta esa interculturalidad. Cada estudiante que llega a nuestra aula, a nuestro Zoom, Teams o a nuestra casa, si es que no tenemos la escuela en la casa o en la oficina, nos recuerda que el español no solo se aprende con las reglas, sino con experiencias, emociones y encuentros significativos. A quienes están interesados en el programa virtual de L, les diría que esta es una oportunidad para transformarse como profesionales. A mí me transformó la vida estar en este rubro, pero también como ciudadanos interculturales. Y cuando cuando podemos observar otros países y sus culturas, apreciamos más la nuestra y nos volvemos más conscientes de la riqueza que tenemos en nuestro país y lo comenzamos a cuidar más. La modalidad virtual, por supuesto, les permitirá conectar con realidades diversas, desarrollar competencias que hoy exige el mercado educativo, como la flexibilidad, la creatividad, la gestión, la tecnología y sobre todo la sensibilidad cultural. Este campo crece y crece velozmente, se reinventa y siempre nos va a invitar a innovar constantemente. Entonces, si ustedes deciden entrar en este mundo maravilloso, tienen que hacerlo con compromiso de país, con compromiso como profesional y con curiosidad y con amor por el otro, porque al final enseñar español es también una forma de hacer país, de compartir nuestra identidad y de generar un impacto social y cultural a nivel global. Ujú. Súper. Wow. De Ujú. verdad que pienso en todo lo que has hecho y en lo embajadora que es finalmente de este país. Porque sí, a veces somos un poco como acomplejados, ¿no? ¿Será que van a venir? ¿Será que sí les gusta? Y cuando has explorado las otras ciudades y haces experiencias como las que nos cuentas de ir al Gaira, de ir a la zona cafetera, bueno, creo que también inspiras. Eres una mujer que inspira, que inspira. Ay, mira, acá te preguntan algo. Giovanna pregunta de dónde surge el nombre de tu empresa. Yo iba a preguntar lo mismo y se me pasó, sí. Bueno, Glee surge de como de muchos pensamientos. Y quería que el nombre tuviera significado, que tuviera propósito, vuelvo a lo mismo. Y Glee, sin H, significa joy en inglés, como felicidad. Y para mí eso es enseñar español y para mí eso es lo que quiero que los estudiantes sientan, felicidad, diversión. Pero ya saben, pues para los que son de mi generación o antiguo o más antiguos, sí, saben que Glee es una serie de televisión en Estados Unidos, un musical, y no quería tener ninguna problema cuando fuera. En este momento estamos ya en el mercado americano, entonces le puse la H en el intermedio para evitar, digamos, cualquier problema por el nombre, aunque no debería ser porque Glee es una palabra del diccionario en inglés que significa joy. Y también al mismo tiempo le hice un significado que es Global Language Education Experience. Eso significa GLI. Pero la raíz y el propósito es felicidad. Ujú.
Súper, súper, súper. Bueno, antes de despedir a Hasblady, no sé si tengan más preguntas, si quieren activar el micrófono, si quieren hacerlas, pues tuvimos algunas en el chat, pero si quieren preguntar, eh, pueden abrir su micrófono, ¿no? Están muy tímidos. Sí, 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 sí. Acá hay una. Que si repetiría y qué no repetirías en estos 10 años. Qué Buenísima. buena pregunta. Sí. Em, wow, que no, o sea, ¿qué repetiría? Todo lo volvería a hacer igual. O sea, creo que cada paso que he dado ha sido importante en el crecimiento y en el aprendizaje, porque a veces uno lo ve como obstáculos, como imposibles, como muchas cosas, pero al final, cuando uno pasa eso, dice, ah, es que tenía que aprender a manejar mejor mis finanzas, la de la escuela, ver mejor a mi equipo docente. O sea, cada paso se repetiría todo igual. ¿Qué no? A ver, eso está difícil. ¿Qué no volvería a hacer? Yo creo que sí podría, hubiese podido ser un poco más cautelosa en los últimos años con el riesgo que le puse financieramente a la empresa, ¿no? Es un tema, pero si no lo hubiera hecho tampoco hubiera sabido. Pero quizás si yo pudiera retroceder el tiempo un poquito, ese sería como el tema que cambiaría en ese sentido. Yo tengo una, quizás alguna vez por tener a los estudiantes y mirar en tus finanzas, mezclaste dos niveles diferentes en un salón. Sabes que eso sí, no, Ok, precisamente listo. porque yo cuido mucho la calidad y en ese sentido, por eso digo que cuidaría más las finanzas, porque yo por darle calidad al estudiante contrataba profesores Ah, extra para pérdida, no claro. ponerlo, exacto, perdía para no poner al estudiante y tampoco al profesor en un dilema de cómo manejo esos dos esos dos Eso, niveles. eso estaba en la tesis bien escrito. No mezclar. No, yo sé que lo hacen y las escuelas a veces, pero el profesor le queda muy difícil manejar dos niveles que a veces dicen es que tengo dos y no los puedo separar porque si no, no te puedo pagar. Y sé que eso ocurre. Desafortunadamente aquí ocurre eso. Entonces, por eso te pregunté ¿qué Que sí pasaba? he hecho, que sí he hecho es a veces cuando sí me ha pasado, pero puedo solucionarlo. O sea, o, por ejemplo, me llega un profesor tarde, ¿no? Que eso es lo que, Dios mío, me tiemblan las cejas porque Sí, tienen que ser puntuales. Me llega un profesor tarde 1 hora y están de diferente nivel. Lo que hacemos es hacer una actividad lúdica con todos los estudiantes, de tal manera que el estudiante de muy bajito nivel no sienta tanto la diferencia del alto. Entonces, sí los claro. junto, pero no bajo una clase gramatical, sino en una clase lúdica para que pueda esperar que el profesor llegue cuando llegue. Sí. Ujú. Bueno, y Juan pregunta que si tú crees que nuestra profesión de L podría estar en riesgo por la IA. Esa es una pregunta que yo me hago también todos los días, Juan. Em, yo creo que como todo es una moda y un riesgo, todo tiene riesgo. Y actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Actualmente ya sacaron los audífonos que te traducen simultáneo cuando estás hablando, pero yo creo que hay una cosa que no se puede Reemplazar. reemplazar con inteligencia artificial y es el humano, o sea, el calor humano, el poder, esta conversación, aunque estemos virtualmente, podemos compartir, sentir, porque yo creo que todos están sintiendo la energía que está acá. Eso es irreemplazable. Que probablemente vamos a tener una caída, no una caída, pero sí un bajón por toda la inteligencia artificial, sí, pero también es una herramienta, ¿no? La gente puede aprender, pero una cosa es tú aprender vocabulario y una cosa muy diferente es hablar y cuando estés inmerso en la cultura a la que vas, desarrollar eso. Entonces,
Es una competencia, sí, está en riesgo también y va a ser un momento crucial para nosotros reinventarnos, buscar Mm. soluciones, pensar cómo vamos a innovar y cómo le vamos a ganar a la inteligencia artificial, o sea, de qué manera lo vamos a hacer, pero sí, el Sí. riesgo existe. Nosotros hicimos una charla muy bonita con la profesora Camila, que está aquí presente, sobre la era de la IA, las clases de español en la era de la IA. Y efectivamente, ella nos mostró una cantidad de herramientas que yo tampoco pensaba como, bueno, hoy es que nos tenemos que agarrar de todo lo que hay para seguir adelante y para mejorar, para aprovechar. Esos son Ujú. aprovechar. Tenemos que luchar contra, sí, contra todas esas cosas que están llegando, ¿no? Finalmente. Yo creo que debemos verlo siempre desde el lado positivo como aliados, lo que digo. Entonces, si esa inteligencia artificial me puede funcionar para mi plataforma de alguna manera o para crear mejores Mm. actividades o para, pues las usamos. Pero vuelvo a decir, el riesgo siempre está. El riesgo está, ahí sí como era la campaña de ProColombia, el que viene a Colombia, el riesgo es que no se quiera ir. El riesgo siempre va a existir Claro, en todos nuestros negocios, en todas las industrias. La clave es claro. saber cómo lo vamos a superar y cómo lo vamos a innovar. Vale. Bueno, entonces nada, pues voy a despedir a Hasblade y muchísimas gracias por el tiempo, qué charla tan bonita, tan interesante y tan productiva, diría yo. Nos llevamos muchas ideas. Gracias a todos por haber asistido, por haber venido. Ahí me preguntaron sobre la especialización. Nosotros estamos en inscripciones en este momento. Hay becas, hay bastantes cosas. Mándenme un correo o les mandaré a toda la base de datos la información. Y nada, seguiremos en nuestras charlas ya el otro año. Esta es nuestra última charla. En enero volvemos con nuestra cuarta charla de Hablemos de L y los invitaremos. Entonces, no, pues bienvenidos siempre. Gracias, gracias por estar, Hasblady. Muchísimas gracias, de verdad. A Muy ti, interesante, André. muy inspiradora y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido. Gracias a todos y Muchas hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima.